Muy buenas noches, estimados amigos. Aquí los saluda Omar Hernández Umire, su amigo, desde las oficinas o instalaciones de grabación de GEPUT, la mejor formación jurídica. A propósito del Diplomado de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral que se viene dictando, entiendo yo que ya nos encontramos en el módulo 11, se me ha encomendado, se me ha asignado a mí poder hablar con ustedes y compartir algunas ideas básicas de criterios, de principios, de críticas, de cuestiones y de planteamiento de las medidas limitativas de derecho que existen en la investigación penal. Entonces, vamos a tratar de abordar el tema, ¿verdad?, desde un punto de vista o un marco general respecto a los principios o criterios básicos que tienen estas medidas, para luego ingresar, ¿verdad?, a esta división bipartita que tiene el Código Procesal Penal de las medidas limitativas personales y de las medidas limitativas reales. Conocemos, me parece que ustedes y yo, temas estrictamente básicos respecto a ello. Sabemos que el alcance de estas medidas es extenso. Vamos a tratar de abordar todas y cada una de ellas. Sin embargo, considero que el tiempo nos puede ser esquivo. Tenemos unas 2 horas y media, según me informan, para poder compartir esta charla. Yo los invito a que, por favor, no duden en hacer ninguna pregunta, cuestión o crítica a lo largo de la exposición. Me parece que lo mejor que nos puede pasar es tener una charla, ¿verdad? Que esto no sea un monólogo, que este sea un compartir de ideas, de posiciones, por supuesto de críticas y de cuestiones. El hecho que se me haya asignado a mí impartir este módulo no significa que yo tenga la última palabra. Y si alguien discrepa de lo que buenamente trato de decir o de señalar, ¿verdad?, no, por favor, no tenga ningún temor ni reparo de oralizar y hacer de conocimiento de todos los que estamos aquí su parecer. Yo siempre lo voy a tomar de la mejor manera, para nada personal, sino totalmente constructivo, desde su punto de vista, desde la frontera en la que se encuentran. Veo amigos de la policía, veo también amigos que reconozco de la Fiscalía, del Poder Judicial, colegas de la defensa. A todos y cada uno de ustedes los invito a que no tengan ni el más mínimo temor ni reparo en poder manifestar su posición, ¿verdad?, para que podamos conversar de ella. De esto se trata, de un conversatorio, de un intercambio sano de ideas en donde podamos construir o reforzar nuestras posturas, o por lo menos, y también reformularlas, ¿verdad? Así que quedan invitados, pues, a poder tener una charla totalmente dinámica y poder compartir este tema tan apasionante que me ha sido asignado por GEPUT, a quien desde ya les agradezco la invitación y a todos ustedes también la atención que me brindan. Bien, como les señalaba, se me ha asignado a mí el tema de medidas limitativas de derecho, y aquí nosotros en un primer plano estamos señalando algunas jurisprudencias, algunos pronunciamientos importantes que ha tenido la Corte Suprema y que ha tenido también el Tribunal Constitucional respecto a la naturaleza de las medidas limitativas. Las he tratado de enumerar y colocar de esta manera un tanto dinámica para que ustedes puedan visualizarlas y saber que los máximos órganos, el máximo intérprete de la Constitución, el máximo intérprete a nivel jerárquico del Poder Judicial, ha emitido pronunciamientos respecto a los principios que informan, ¿verdad?, la estructura, la cosmovisión, la finalidad que deben tener las medidas limitativas en un proceso penal dentro de un Estado constitucional de derecho. Estos son algunos pronunciamientos, hay muchos más. Son pronunciamientos que hemos tenido a bien colocarlos ahí. No son los únicos, hay muchos más, pero sí quisiera ser enfático respecto al carácter general de estos pronunciamientos, porque como ustedes sabrán, estimados amigos, existen casaciones, ¿verdad? Existen pronunciamientos, sobre todo de habeas corpus, del Tribunal Constitucional respecto a prisiones preventivas. Estas no están enumeradas acá, porque lo que hemos tenido a bien colocarlas son aquellos pronunciamientos
que informan generalmente a todas y cada una de las medidas limitativas que señala el Código Procesal Penal, ¿correcto? Desde ya quisiera señalarlo. En segundo lugar, y vean ustedes el carácter general del pronunciamiento. Si nosotros reparamos en la sentencia 9426 desde el 2005, este HC planteado que se origina en La Libertad, vemos que el fundamento jurídico tercero nos señala algo que es crucial para poder entender y para poder entender el tema encomendado, el tema a tratar. Nos informa el Tribunal Constitucional lo siguiente. Es una frase muy cortita que tiene un espíritu muy profundo, ¿verdad? Ningún derecho fundamental puede ser ilimitado en su ejercicio. Y por supuesto, esta diapositiva que es tan escueta, digámosla, en cuanto a extensión, en realidad comprende una cosmovisión importante y muy amplia. ¿Por qué lo digo? Básicamente por lo siguiente. Nosotros nos encontramos en un Estado constitucional de derecho, estimados amigos. A propósito del Estado constitucional de derecho, nos encontramos o se supone que el Estado garantiza el ejercicio y el disfrute de los derechos fundamentales de los cuales somos titulares. Y si esto es así, ¿verdad? Se supone que se debe respetar irrestrictamente el goce y el disfrute de los mismos. Sin embargo, estimados amigos, tenemos que señalar desde ya, y esto es lo que quiere recoger el Tribunal Constitucional desde aquella época y desde mucho antes, solamente que esto es un pronunciamiento especialmente importante. Ningún derecho fundamental, pese a que es fundamental, pese a que es básico, pese a que es importante, pese a que es vital para el funcionamiento del Estado de Derecho, es irrestricto. Ninguno de ellos es ilimitado. Ninguno de ellos está prohibido de ser intervenido. Yo también considero que quizá pueda haber un límite también a esta premisa, ¿verdad? Y por ejemplo, coloco como ejemplo, me parece que bajo ningún escenario es posible violentar o intervenir. En realidad sería vulnerar el derecho a no ser torturado, ¿no? Me parece que en ese caso tenemos una excepción específica. Pero respecto a todos los otros derechos, por supuesto que sí. La libertad se puede restringir, se puede intervenir, definitivamente sí. ¿Cuándo? Con ocasión, por ejemplo, de la declaración de culpabilidad. La sentencia condenatoria en materia penal restringe un derecho fundamental. Quizá uno de los más importantes, o el más importante. Y ahí también se podría generar todo un debate. ¿Qué derecho fundamental es más preciado? ¿La vida o la libertad? Podríamos tener ahí una discusión interesantísima respecto a cuál, si uno o el otro es más importante, ¿verdad? Pero más allá de eso, nos damos cuenta que es posible intervenirlo, que hay situaciones que permiten intervenir derechos fundamentales, que los derechos fundamentales son totalmente preciados, totalmente importantes, son vitales, son básicos, hay que respetarlos, pero esa naturaleza o esa característica no significa que no puedan ser intervenidos. Nos damos cuenta, con ocasión de una sentencia condenatoria, ¿la libertad de tránsito puede ser restringida? Por supuesto que sí. Para eso existen, por ejemplo, normas de tránsito. Yo quiero disfrutar del ejercicio libre de tránsito, quiero pasar la Javier Prado porque quiero hacerlo. Sin embargo, hay un semáforo y tenemos que respetarlo. No todas las restricciones se dan solamente en el derecho penal. Quizá más drástico en derecho penal, pero también todas las normas o la mayoría de estas significan de alguna u otra manera un parámetro, una barrera, un control que se hace al disfrute de derechos fundamentales. Y esto para nada es ilegítimo. Por contrario, precisamente el límite al disfrute cobra o brinda legitimidad al ejercicio del mismo. Entonces me parece que esta frasecita
que es menor, que es corta, que no es tan extensa, en realidad tiene un contenido muy importante, porque nos va a permitir entender las razones por las cuales los derechos fundamentales, siendo tan importantes, pueden y deben ser intervenidos, ser controlados, ser parametrados, en situaciones específicas, por supuesto. Y esto además permite el carácter dinámico, no solamente del ordenamiento jurídico, no solamente del derecho, sino además el carácter dinámico de la sociedad. Una sociedad que no limita el ejercicio de derechos fundamentales, que no limita su disfrute, que no parametra el disfrute, el goce, el ejercicio del derecho fundamental, está destinada al fracaso. Tiene que hacerlo por razones de funcionalidad, tiene que hacerlo por razones lógicas, porque precisamente vienen colisiones, los derechos fundamentales colisionan. Y es ahí donde surgen los conflictos y es ahí donde se aventura tener una norma para poder solucionar los mismos. Entonces, dicho ello, teniendo un primer marco conceptual, un primer punto de partida, nosotros tendríamos que decir que un derecho fundamental, para empezar, estimados amigos de GEPUT, la mejor formación jurídica, un derecho fundamental puede ser limitado, ¿correcto? No puede ser, por lo tanto, o puede significar un ejercicio absoluto en su ejercicio. Y esto también pasa con la vida, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros aquí también hemos puesto el acuerdo plenario 01-2019. ¿Qué nos dice básicamente el acuerdo plenario? Este no es un diplomado, este no es un espacio para poder hablar y desmembrar cada uno de los pronunciamientos que ha tenido el Tribunal y la Corte Suprema respecto a derechos fundamentales, ¿verdad? Estamos tratando de extraer lo más importante de cada uno de ellos para también tener cierta funcionalidad y poder avanzar. En realidad tenemos cerca de 68 diapositivas y tratar de abordarlas en este tiempo es complicado. Sin embargo, nuestros amigos de GEPUT también me han dicho que de no concluir, ¿verdad?, el tema, vamos a poder tener una segunda sesión. Así que no nos desesperemos, vámonos con calma, vámonos paso a paso para poder abordar de la mejor manera este tema. El acuerdo plenario 01-2019 nos implica, ¿verdad?, o nos transmite la siguiente idea: la legalidad de las medidas limitativas. Es que, claro, una medida limitativa, el primer fundamento es, si todos los derechos fundamentales o sin ningún derecho fundamental, porque en realidad el Tribunal Constitucional nos transmite el mensaje en negativo, es ilimitado, es absoluto y por lo tanto puede ser intervenido, puede ser menoscabado por razones de funcionalidad, por razones de funcionalidad social y jurídica, por razones naturales, ¿verdad? Puede ser intervenido. La pregunta es, ¿cómo se intervienen esos derechos fundamentales de una manera correcta, de una manera válida, de una manera eficaz y jurídicamente aceptada, ¿verdad? Que en realidad me refiero al concepto más estricto de validez. ¿Por qué en determinados casos las medidas que intervienen derechos fundamentales deben ser reputadas como legales y como legítimas? Y ahí viene una primera barrera, ¿verdad? Un control que se realiza en la intervención de los derechos fundamentales es precisamente lo que nos transmite el acuerdo plenario, la legalidad de las medidas limitativas de derecho. ¿Puedo intervenir de manera irrazonable los derechos fundamentales? La primera pregunta es, ¿puedo intervenir los derechos fundamentales? Se lo voy a repetir a cada rato, ¿eh? La respuesta es sí. Sí los puedo intervenir. ¿Por qué, Omar? Porque ya el Tribunal Constitucional nos ha dicho que el derecho fundamental no es absoluto ni limitado, ¿verdad? Puedo intervenirlo. Primera idea básica, correcto. En segundo lugar, ¿qué necesito para poder intervenir legítimamente un derecho fundamental? Y la respuesta
nos la da el acuerdo plenario. La legalidad. Esa frontera, ¿verdad?, que significa poder intervenir un derecho fundamental, ¿verdad?, para que no sea arbitrario, requiere como primer requisito que la intervención sea legal, ¿verdad? Sea legal. Y ahí nosotros nos hemos permitido hacer un cuadro. Hay una autoridad judicial, esto es desde un punto de vista general, ¿correcto? Vamos a pasar también luego a situaciones de excepción, ¿verdad?, en donde puede haber una autoridad judicial, pero no necesariamente un debate con las defensas por razones de eficacia, lo vamos a explicar en su momento. Y también hay situaciones en donde la intervención se da sin autoridad judicial para luego, ¿verdad?, convertirse o pasar por el filtro de la judicialidad, del control judicial. Entonces, como regla general, ¿verdad?, como premisa general, estamos señalando que los derechos fundamentales pueden ser intervenidos. Y la primera frontera, el primer requisito, el primer presupuesto para ser considerados válidos y aceptables y legítimos es que sean legales. Es que el Código Procesal Penal los establezca. Es que estén, ¿verdad?, consagradas y respaldadas por el principio de legalidad procesal. Primer punto, primer requisito, primer visto, primer check, ¿verdad? Primer presupuesto. Si no están en el Código Procesal Penal, entonces no son medidas limitativas de derecho, ¿verdad? Y un segundo requisito que nos transmite el acuerdo plenario precisamente consiste en que es la autoridad judicial las que dicta estas medidas limitativas de derecho. Les preciso, estimados amigos, que esta es una primera idea general que estamos haciendo de las medidas limitativas, porque hay excepciones que con ocasión del desarrollo de esta clase vamos a poder verificar, ¿correcto? Gracias más bien por poder encuadrarlo y poder señalarlo de manera más específica y más grande para que nuestros amigos lo puedan ver. Veo ahí que nos están escribiendo, precisamente era la anotación, que la diapositiva no se observa, ya la ampliaron, ¿verdad? Perfecto, ya estamos bien. Igual veo también que les están compartiendo las diapositivas que nosotros hemos elaborado. Por favor, verifíquenlas, véanlas y pueden abrirlas ahí, compartir para hacerlo esto más dinámico, por supuesto que sí. Hasta el momento me parece que no hay nadie que ha formulado alguna pregunta o cuestión, por eso vamos a seguir. Si alguien quiere hacerlo, porque veo que estamos incrementando en la cantidad de participantes, por favor, les repito, los invito a que no duden en intervenir, en manifestar sus pareceres, cuestiones, críticas. Todas son bienvenidas porque nadie es dueño de la verdad. Si consideran que no comparten el criterio o la idea o mi planteamiento, por supuesto que pueden manifestarlo y podemos conversar. De eso se trata la academia, ¿verdad? De eso se trata el derecho. Así que, por favor, no duden en hacerlo. Bien, estábamos diciendo entonces que todo derecho fundamental puede ser intervenido. Estábamos diciendo entonces que eso debe ser controlado. ¿Quién lo controla? ¿Cómo sabemos si no nos encontramos ante una vulneración del contenido del derecho fundamental, sino ante una intervención legítima, legal, permitida, válida de este derecho fundamental? En derecho constitucional hay una diferencia importante, conceptual, que se realiza de vulneración, ¿verdad?, con intervención, ¿correcto? La vulneración es precisamente el ingreso, el menoscabo arbitrario, ¿verdad?, que existe del contenido esencial del derecho fundamental, ¿verdad? La arbitrariedad, la manifestación de la arbitrariedad contra el derecho fundamental. Eso es vulneración del derecho fundamental. Pero también existe, ¿correcto?,
una intervención del derecho fundamental. Y precisamente, ¿cuál es la diferencia? Que la intervención es válida, que la intervención es legítima, que la intervención es correcta, es permitida, no es arbitraria, es parametrada, estimados amigos. Y el primer requisito está en la legalidad que deben tener las medidas. Por lo tanto, para no encontrarme en un escenario de vulneración, sino de intervención, ya habiendo explicado este concepto básico del derecho constitucional, ¿verdad? Para no encontrarme en la arbitrariedad, sino en la legitimidad de la intervención, ¿verdad? Un primer requisito es verificar que esta intervención sea legal, que esta intervención esté consagrada, ¿verdad? Respaldada por el principio de legalidad procesal. Un segundo requisito desde un punto general, repito, general, no se impacienten, ya vamos a llegar, es que esté refrendada, controlada por la autoridad judicial. Pero, estimados amigos, controlada de verdad. Porque hay que decir las cosas claras. El problema de todos estos planteamientos, porque suenan muy interesantes, ¿no? Cuando uno lee y dice, oye, esto es vulneración, esto es intervención, sí puedo intervenir, el derecho fundamental, por supuesto, existe un primer presupuesto que sea legal, un segundo requisito para que sea válido, ¿verdad? Es que lo dicte la autoridad judicial, porque la autoridad judicial lo controla, ¿verdad? Porque estamos ante un juez de garantías, ¿correcto? Un juez que vela por los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad. Como planteamiento es impresionante, ¿verdad? Es muy interesante. El problema, estimados amigos, y lo digo en general, es que muchas veces los pronunciamientos no son controlados, pues. O sea, una cosa es que se controle judicialmente, que es de lo que nosotros estamos hablando, y otra cosa es que simplemente se firme, que se repita, que se copie y pegue, ¿no? Ya ha pasado, ¿verdad? Han habido pronunciamientos importantes, ¿verdad? En casos emblemáticos, como por ejemplo los denomina Justicia TV, y ahí también se podría generar un debate importante, ¿verdad? Porque hay un estigma atrás, ¿verdad? En donde el pronunciamiento judicial que supuestamente controlaba la validez, ¿verdad? El pronunciamiento judicial emitido por la autoridad judicial que erradicaba la posibilidad de vulneración, ¿verdad? Y se supone, ¿verdad? La transforma, la redirige, la reconduce, ¿verdad? A una intervención legítima, era un copy-pega de un requerimiento. Eso no puede pasar en un Estado de Derecho, estimados amigos. Y lo digo con especial pasión, ¿verdad? Por lo siguiente, porque de nada sirve que hablemos de planteamientos, de requisitos, que retrocedamos tanto, que hablemos de la sociedad, del Estado constitucional de derecho, de la importancia de la funcionalidad normativa, de la importancia de la funcionalidad de la sociedad, de la necesidad de que existan y sean vigentes los derechos, de la necesidad de que se intervengan, ¿verdad? De la necesidad de diferenciar entre vulneración e intervención, si finalmente cuando ejercemos los controles no hay controles, pues. Ese es el problema. O sea, entendamos las cosas como son. O hay arbitrariedad o hay Estado de Derecho. Las dos cosas no pueden existir. Entonces, si tú, juez, copias y pegas un requerimiento fiscal y no lo controlas, estás yendo en contra de los planteamientos, estás yendo en contra del Estado de Derecho. Estás neutralizando lo que debes controlar y eso está mal. Lo digo en el requerimiento de los fiscales. Claro, mis estimados amigos, a quien respeto mucho, alguna vez fui parte también del Ministerio Público, dirán, ¿y por qué solamente habla de los favores del Poder Judicial a la Fiscalía? No. Lo que pasa es que también un pedido
por ejemplo, un reexamen, a lo que también vamos a llegar, estimados amigos, planteados por las defensas, que sea autorizado, declarado, fundado por el Poder Judicial y que sea un remedio del escrito planteado por los abogados defensores, me parece que va en contra del Estado de Derecho y desnaturaliza todo lo que estamos planteando. Y eso está mal, y hay que decirlo como tal, ¿verdad? Para que entendamos que se transgrede el Estado de Derecho, que se va en contra de los planteamientos, y es por eso que las cosas no funcionan. Leía yo un prólogo que todavía no ha sido publicado, de un importante ponente y profesor y catedrático y escritor, ¿verdad?, de nuestro medio, que me hacía ver que ya vamos a cumplir 20 años de este nuevo código. Entonces, de nuevo ya no tiene mucho, ¿verdad? Y cuando hacemos un análisis retrospectivo, ¿verdad?, cuando intentamos abarcar los pros y contras del código, entonces nos da cierta preocupación, ¿no? ¿Por qué? En realidad no obedece mucho a los postulados de la norma, sino a cómo estamos operando la norma. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Porque ¿qué importa tener una audiencia para poder debatir en igualdad de armas si finalmente el juez no escucha la audiencia y copia y pega el planteamiento de uno de los sujetos procesales? Desnaturaliza todo. Entre ellos, para proseguir con la temática, entre ellos el requisito, ¿verdad?, entre ellos la necesidad, entre ellos el presupuesto del Acuerdo Plenario 01-2019, el de legalidad y el de la autoridad judicial, porque la autoridad judicial supone un control. Y si no la realiza, ahí está la arbitrariedad. Hay que hacer control. Le guste o no le guste a las partes, hay que hacerlo. ¿Correcto? Segundo lugar, como regla general, ahí también lo hemos precisado, en el expediente 815-2017, es un pronunciamiento ya del Tribunal Constitucional, nos señala precisamente la importancia y el rol, ¿verdad? El rol. Cuando empezó toda la fiebre por el nuevo código, todas las reformas procesales a nivel latinoamericano, una de las cosas principales, ¿verdad?, que inspiraron la reforma fue precisamente la división de funciones, la división de roles, ¿verdad? La división de pretensiones, estimados amigos. La pretensión de la defensa, la pretensión libertaria, ¿verdad? La pretensión de optimizar la libertad de los imputados, ¿correcto? Esa es la de los abogados defensores, ¿verdad? Y venía la pretensión acusatoria, ¿no? La privativa, ¿no? La perseguidora, ¿no? La persecutora, que monopoliza el Ministerio Público, ¿no? La punitiva, ¿verdad? Y decíamos, pues, cuando hablábamos ahora ya del actor civil y ya no de la parte civil, que había una pretensión resarcitoria, ¿verdad?, que el Ministerio Público endosaba con ocasión de la constitución del actor civil, ¿no?, ¿verdad? Y decíamos, el juez de investigación preparatoria va a tener una función distinta, suprapartes, va a escuchar y va a decidir con imparcialidad. Si nosotros desde el Poder Judicial no tenemos claro esto y por alguna razón que quién sabe cómo explicarla, tenemos la camiseta de alguno de los sujetos procesales, de algún procurador, de algún fiscal o de un abogado de la defensa, trastornamos y desbaratamos el sistema. No solamente vamos en contra del postulado y de la jurisprudencia anotada, vamos en contra de la finalidad del sistema, ni siquiera de la finalidad, yo diría de los cimientos básicos de uno de los cimientos básicos que impulsó la reforma. Por eso que en este pronunciamiento, estimados amigos, ustedes verán que el Tribunal Constitucional nos dice: el juez de investigación preparatoria resuelve los requerimientos y solicitudes de las partes
se pronuncia por las medidas limitativas de derecho, los medios de defensa y controla los plazos. Y eso está instaurado, ¿dónde? En el 323 del Código Procesal Penal. Vean ustedes que los solicitantes no solamente son nuestros distinguidos amigos de la Fiscalía, también lo son los abogados defensores, ¿verdad? Hay requerimientos y solicitudes de las partes, ampliando el margen de solicitantes, ¿verdad? Y es por eso que en el caso específico de medidas limitativas, ¿verdad? Tenemos que son en principio, ¿verdad? Solicitadas en principio, porque también hay excepciones. Y vamos a ir paso a paso, sin desesperarnos, pero no solamente son ejercidas por la Fiscalía, sino que en determinados casos y con ocasión de la naturaleza y sentido de estas medidas también pueden ser planteadas por otros sujetos procesales. Por ejemplo, un reexamen a una incautación es planteado definitivamente no por una fiscalía, ¿verdad? Sino por un abogado defensor de uno de los imputados o de un no imputado, un tercero no investigado que ha visto afectado su derecho fundamental, por ejemplo, el patrimonio, ¿verdad? Puede plantearlo a través de un reexamen, y ahí viene la diferencia entre reexamen y variación, ¿verdad? De la que habla el código. Entonces, vean ustedes que lo que se busca o lo que se instaura, tanto por la norma, ¿verdad?, como por la jurisprudencia, es precisamente la necesidad del control judicial, que, repito, tiene que darse, porque el hecho de encontrar un pronunciamiento judicial no necesariamente merece o significa haber tenido un control judicial. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Ustedes se preguntarían, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que si existe una medida limitativa que se respalde en una resolución judicial, nos puedes decir, Omar, que no hay control judicial? Es que claro, si el pronunciamiento judicial que respalda aquella intervención, entre comillas, o medida limitativa de derechos, no ha hecho un control, ¿verdad?, concienzudo de la medida, ¿verdad?, un control de legalidad, de proporcionalidad, de suficiencia, por ejemplo, entonces en realidad no estamos ante un control, estamos ante un pronunciamiento judicial que no controla nada. Y los ejemplos que, bueno, no voy a señalar ejemplos en específico, pero sí me parece que todos que nos movemos en el mundo del litigio, podemos ubicar fácilmente pronunciamientos que remedan requerimientos fiscales o que en algunos casos son respaldados por solicitudes o son copias de solicitudes o de pretensiones de la defensa, sin control alguno, y hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo, este tema no lo abordaba en las diapositivas, pero me parece algo muy interesante y es algo a lo que recientemente me he abocado. La importancia de entender que el control judicial no solamente se da de requerimientos fiscales, ¿ah? Alguna vez estuve señalando especialmente crítico este punto, ¿verdad?, en donde el control no es control y el pronunciamiento no es pronunciamiento, sino remedio, ¿verdad? Pero vean ustedes, estimados amigos, lo que pasa, por ejemplo, en los congelamientos administrativos de fondos, ¿no? No sé si estamos teniéndolo claro, pero a ver, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene como facultad, sin autorización judicial, ¿eh? Por eso les decía que la diapositiva anterior está visto desde un punto de vista general. Pero la UIF tiene la facultad de congelar los fondos, ¿verdad?, de personas en donde detecte un movimiento inusual, sospechoso, con visos delictivos, al estimado amigo Omar José, de manera que mueve 500 soles al mes, ¿verdad?, o 1.500 soles al mes, que es funcionario público, que trabaja en tal o cual gobierno regional, misteriosamente acaba de recibir un depósito de 15 millones de soles o 15 millones de dólares. La UIF tiene la facultad de poder congelar el fondo, ¿verdad?, por considerar un movimiento anómalo, un movimiento sospechoso,
con visos delictivos, irregulares, ¿verdad? Lo congela y luego tiene la necesidad de convalidarlo judicialmente. Pero estimados amigos, y ustedes no me dejarán mentir, cuando nosotros vemos las resoluciones judiciales de convalidación de congelamientos administrativos de fondo, vemos que en realidad es un planchazo. O sea, vemos que en realidad hay una resolución tipo en donde se trasladan los fundamentos de hecho, ¿verdad?, del requerimiento de convalidación de la UIF y se señala sin más, ¿verdad?, que deben ser convalidados. Y eso se reputa como control judicial. Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Eso perturba, transgrede, echa por tierra el Estado de Derecho, porque no controla nada. Y si ustedes verán, en esos casos en específico, el Ministerio Público no tiene nada que ver. Yo he estado en apelaciones de convalidaciones, de congelamientos administrativos de fondos, sé que parece un trabalenguas. He estado en reexámenes de lo mismo y me ha pasado que va el representante del Ministerio Público, porque lo citan, ¿verdad? Y va el señor de la UIF y el señor fiscal le dice, oye, yo no pedí esto. Yo no pedí que congelen los fondos. Eso lo has hecho tú, UIF. Tú defiendes por qué no debe reexaminarse o revocarse la convalidación del congelamiento, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver ahí. Entonces vean ustedes que los requirientes no solamente son el Ministerio Público, pueden ser otros sujetos procesales. Es más, hay una discusión muy interesante a nivel jurisprudencial, sobre todo en la Sala Penal Nacional, en cuanto a determinar si el representante UIF en una apelación de convalidación del congelamiento, CAF, digámosle, o en un reexamen es sujeto procesal, ¿ah? Alguna vez estuve en una apelación y una de las salas de la Sala Penal Nacional decía, oye, ese señor no es parte procesal. Y el fiscal decía en la audiencia, pero yo no lo he pedido, lo ha pedido él. Y le decían, pero usted es el que investiga. Sí, pero yo no he pedido y no tengo interés en que se siga congelando o convalidando ese congelamiento. A mí no me importa. Entonces, estaba el planteamiento de la defensa, estaba la posición fiscal que me parecía totalmente respetable, porque él no tenía por qué asumir la carga argumentativa, si así podríamos decirlo, que había tenido la UIF y que había compartido el juez de primera instancia para convalidar esa intervención o vulneración al derecho al patrimonio a través del congelamiento de los fondos. Entonces, vean ustedes que existen situaciones que se dan por cerradas en donde se genera un marco, ¿verdad?, con varios puntos a ser debatidos de manera muy interesante y profunda, ¿no? De manera muy interesante y profunda. ¿Quién debe debatir? Y lo planteo como problema, ¿verdad? Para que lo mediten, quizá este fin de semana.